Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy su amiga Marisela González y estamos a punto de dar comienzo con este que es su programa de Voces Niños. El tema del cual vamos a platicar es la donación voluntaria de sangre para los niños. ¿Qué les parece si nos acompañan? Y bueno, pues ya estamos aquí en el programa de Voces Niños. Soy Marisela González y en esta ocasión tenemos un tema a tratar que es la donación voluntaria de sangre para niños. El especialista que se encuentra con nosotros es el químico Domingo Sánchez Francia, que es subdirector de la unidad de laboratorio del Hospital del Niño y el Adolescente Morelense. Bienvenido, Domingo, una vez más aquí con nosotros. Qué gusto. Sí, Maricela, muchas gracias por recibirnos aquí en este espacio y pues venimos justamente para darle difusión a esta campaña de donación de sangre que vamos a organizar en el Hospital del Niño y el Adolescente Morelense. Claro que se hace año con año y bueno, pues precisamente para comenzar esta entrevista, platícame, ¿qué ha sucedido los años anteriores con esta campaña? Pues con ese vamos el tercer año, Ajá, vamos con la quinta campaña y lo que ha sucedido es que hemos observado que la población se ha sensibilizado. Hemos tenido buena respuesta. ajá. Han asistido los familiares, los papás, los amigos, conocidos, y el día de la donación de sangre es una fiesta para nosotros. Recibirlos a todos ellos porque van en una cuestión de decir, hoy yo quiero ser donador, Donador, así es, quiero ser un héroe que por acompaña a los supuesto. niños en este camino. Qué maravilla. ¿En qué han cambiado este tipo de requisitos para ser donador de sangre voluntario ante los mitos y mala información que luego se genera? ¿Qué, qué hay al respecto en todo esto? Bueno, pues realmente los requisitos siguen siendo los mismos. Las Ujú. personas deben ser mayores de edad, más de 18 años, pesar más de 50 kilogramos, no tener tatuajes porque muchas veces las sustancias que se usan pueden interferir. Ajá. Pero en cuanto a, por ejemplo, que si la gente que dona sube de peso, pues no. De hecho, un donador voluntario puede hacerlo hasta 3 o 4 veces al año. Y con esto, pues, se obtienen diferentes productos y salva una mayor cantidad de vidas. ¿Cuál es la importancia de ser un donador voluntario de sangre? Buena pregunta. La importancia es que al ser un donador voluntario o altruista, se convierte en una sangre más segura. Es Ok. decir, entendiendo que la única fuente de obtención de sangre segura son las personas sanas, quien reconoce esa disponibilidad en la sanidad que es un individuo, al Ujú. ir de manera voluntaria, hay una garantía de que la sangre es más segura. ¿Cómo podemos realmente, precisamente lo que acabas de mencionar, que es segura? ¿Cómo sabes tú que en este caso esa sangre que llegó el donador y yo lo tengo perfecto todo establecido, dona y cómo sabes que no ingirió bebidas alcohólicas, que creo que no se puede un día antes y hay otro tipo de detalles que no se pueden hacer? Desde luego, es muy importante entender que en el contexto actual de la seguridad en el paciente, y en Ajá, este caso, en el hecho de la donación de sangre, hay dos aspectos esenciales. ajá, La seguridad es, por ejemplo, en que se puedan tener disponibles sí, los productos. Si un niño, si una persona cae en un estado de emergencia, la seguridad es decir, dispongo de sangre segura. Ahora, desde el punto de vista de análisis, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de sangre segura? Bueno, pues cuando se va, por ejemplo, a hacer la transfusión, se realizan pruebas en las cuales se analiza que no correcto. vaya a haber alguna reacción con la persona que recibe la unidad de sangre, por un lado. Y por otro lado, a través de estudios muy especializados que se hacen en el laboratorio a la sangre, se determina, por ejemplo, que no tiene agentes infecciosos, como hepatitis B, Eso hepatitis exactamente. C, brucelosis, Chagas. De hecho, hay muchos estudios que hacen los investigadores para seguir revisando que las unidades que se transpusieron no contenían agentes infecciosos. Pero en la actualidad hay una serie de métodos que están disponibles para garantizar esa seguridad.
Entonces, aparte, cuando se va a obtener la unidad, bueno, pues a la persona se le hace toda una historia clínica con el Ajá. propósito de poder detectar, por ejemplo, factores de riesgo, ¿verdad? Que él no recuerde o que no relacione y que puedan constituir justamente una situación de un evento adverso. Entonces, con todo este conjunto de estudios, de compatibilidad, de ver que no tenga agentes infecciosos, de que la historia clínica del donador sea adecuada y apropiada, es como obtenemos sangre segura. Segura. ¿A qué se enfrenta el Hospital del Niño y el Adolescente morelense en que no existan las suficientes reservas de sangre para lo que llegan a haber de emergencias en el hospital? Buena pregunta. Recordemos que el Hospital del Niño y el Adolescente morelense es prácticamente el único hospital de alta especialidad en la región. Ujú. El hospital atiende a niños del estado de Morelos, del estado de Guerrero, atiende a niños del estado de México y del estado de Puebla que llegan con nosotros. Entonces, siendo un hospital de alta especialidad, atendemos niños con enfermedades complicadas. Por ejemplo, cáncer, leucemia, inmunodeficiencia. Y entonces todo este tipo de enfermedades requiere muchas veces una gran cantidad de sangre como parte del tratamiento terapéutico. Entonces, ¿a qué se enfrenta el hospital de niño cuando no tenemos las Sí, reservas suficientes? claro. A situaciones de emergencia. Porque los niños, siendo unos pacientes muy especiales en ese sentido, pues necesitan su atención y lo que hay que tratar de hacer siempre es preservar su vida y por eso es de que organizamos esta campaña para que esta situación la minimicemos y que no suceda. ¿De qué manera es utilizada la sangre que se dona precisamente en esta campaña? En esta campaña, la campaña se realiza en colaboración con el Centro Estatal de la Transfusión Sanguínea. Ujú. El Centro Estatal, junto con un grupo de médicos, junto con un grupo de químicos y especialistas, se obtiene la sangre y se analiza. Toda la sangre que se obtiene se reserva en Ujú. el Centro Estatal y el hospital la vamos solicitando de acuerdo a nuestras necesidades, de tal forma que tenemos esa disponibilidad de sangre y entonces toda la sangre que se obtiene se aplica en nuestros niños. Pues vamos a ir a una pausa, regresamos platicando precisamente de este tema tan interesante y además para que todos se acerquen a la campaña de donación. El teléfono en producción, les recuerdo, es el 243-6200, extensión 158 y 188. Regresamos en un momento más aquí en su programa Voces Niños. Y continuamos aquí en su programa de Voces Niños. Tenemos de invitado aquí en el estudio al químico Domingo Sánchez Francia, que es subdirector de la unidad del laboratorio del Hospital del Niño y el Adolescente morelense. Y bueno, Domingo, pues seguimos platicando precisamente de esta campaña que es tan importante realmente de lo que es la sangre, ¿no? ¿Qué fecha tienen para esta donación? La fecha que tenemos para este año, en esta primera campaña, es el jueves 4 de mayo del año en curso. ¿A dónde tienen que asistir, Domingo? ¿Cómo lo manejan? Sí, la campaña se organiza en las instalaciones del Hospital del Niño y el Adolescente morelense, Ok. ubicado en la Avenida de Salud número 1, en la colonia Benito Juárez, en el municipio de Emiliano Zapata, Morelos. Antes de que concluyamos, más adelante me vas a decir nuevamente los requisitos para que todos estén listos y estén preparados para Sí, ese día. desde Pero luego. antes que todo, platiquemos cómo transcurre precisamente una jornada de donación de sangre, ya que hay algunas personas que consideran que todavía es un proceso muy burocrático, muy tardado. ¿Cómo se maneja? Platícanos tú. Pues siendo una campaña y efectivamente entendiendo que las personas lo hacen de manera voluntaria, nosotros nos preparamos con un grupo de médicos, de Ujú. enfermeras, para que a partir, en el caso de este jueves 4 de mayo, a partir de las 7 de la mañana, los donadores voluntarios puedan presentarse. Una vez que esto Ok, sucede, pasan a un registro donde es muy importante que lleven una identificación oficial. ok. Porque como el producto o la sangre que se obtiene tiene que resguardarse y asegurarse, la persona tiene que estar correctamente identificada. Se le hace una entrevista, se le hace una valoración médica,
se toman signos vitales, se hacen algunos estudios previos de laboratorio para determinar, por ejemplo, pues el nivel de colesterol, de triglicéridos, de hemoglobina, y que esto sea un primer paso que asegure la calidad del producto. Ya una vez que pasa esta serie de evaluaciones, que puede llevarse una hora, hora y media, entonces pasa a la parte de donación de sangre. Este Ok. proceso puede llevar otra media hora, más una media hora del descanso, donde se les da un refrigerio para que se recuperen. Durante la espera se les proporciona agua, porque es importante que estén hidratados, pero Ok. en promedio el proceso puede durar unas 3 horas. Tratamos de que sea lo más rápido posible, porque entendemos que las personas tienen que pedir permiso en su trabajo, tienen que llevar a sus niños a la escuela, a la guardería, en fin, y nos damos prisa en ese sentido. Y la jornada termina hasta las 2 de la tarde, pero nosotros cortamos como a las 12. Lo demás ya son situaciones propias que tenemos que revisar. Pero vale la pena definitivamente esperar unas 2, 3 horas si es necesario, sabiendo que con esa sangre que se va a donar pueden salvar una vida. Pues en realidad se pueden salvar hasta 4 vidas, porque Ajá. con la unidad que se dona se Ujú. obtienen concentrados eritrocitarios, plasma, Claro, lo así es, canalizan así lo para cada vamos persona, por dividiendo supuesto. en concentrados plaquetarios y en crioprecipitados, de tal forma que cada uno de ellos pues está destinado a un tratamiento específico. Así que si tenemos 4 niños que tienen diferente enfermedad o padecimiento que se puede tratar con uno de estos productos, en realidad estamos hablando de 4 niños O sea, con un solo con un solo donador. donador. Y si el año pasado tuvimos 90 donadores, 90 por 4, No, sí, hombre. entonces estamos hablando de que estamos trabajando por 400 niños. Y, Qué y bendición, por es algo muy, supuesto. así es, por Vale la eso, pena entonces esperar 3 horas, sí, no tres importa. horas Es y que se además, preparen y además con tiempo, lo estás diciendo, es el así es, 4 de mayo. 4 de mayo, jueves 4 de mayo. 4 de mayo, que todos se preparen, que no tomen, que no fumen, Así es. que coman sano, por favor, y que estén Además, ahí. una semana antes es el Día del Niño y entonces esto lo podemos tomar Claro. como parte de ese festejo, ¿no? Exacto, De decir, ayudar, yo puedo hacer algo por el niño, por los niños enfermos, vamos a donar sangre. por Y además supuesto. me convierto en un héroe. Es una bendición, qué bueno. Bueno, ¿hasta qué cantidad de sangre es la que una persona puede donar? La cantidad de sangre que se extrae es entre 400 y 450 mililitros. Así que es un volumen que no representa ningún riesgo para la persona. Y como tiene una función apropiada, esta se vuelve a regenerar en cuestión de días. De tal forma que en 2 o 3 meses los donadores voluntarios están nuevamente en disponibilidad de poder hacer otra donación. ¿Qué sucede si se rebasa de esta cantidad de sangre? Es probable que de alguna forma la persona se llegue a sentir un poco a lo mejor mareada, Mareadona. exactamente, pero precisamente para evitar ese tipo de situaciones es ese volumen que se extrae. Y como les digo, después al donador se le ofrece un refrigerio, ¿verdad? Durante su estancia en lo que dona se le da suficiente agua, precisamente para que las personas estén hidratadas. Entonces, Claro. y realmente el desayuno es algo relativo. Lo que se recomienda es que no coman, por ejemplo, abundantes grasas o cosas por el estilo, pero sí pueden ingerir agua, pueden comer fruta, desde luego. A ver, platícame de eso, ya que estás tocando ese punto. ¿Un día antes o cuánto tiempo antes tienen que prepararse para llegar sanos y fuertes y poder donar esa cantidad de Pues sangre? sí, unos 2 días antes que Dos coman días bien antes, a ver. sano, Si sin sano nos fumar, sin todo. referimos a Sí, no a no grasas, grasas, no alcohol, no cigarro. ¿ok? Y entonces se pueden presentar en buenas condiciones y desde luego que no ocurre ninguna situación adversa para cuando ellos donan la sangre. Los que no pueden donar son aquellos que tienen Los tatuajes, que las mujeres, por ejemplo, que estén embarazadas, ¿ok? tampoco pueden donar. Las personas, por ejemplo, mayores de 60 años tampoco pueden donar, ni los menores de 18, por mencionar algunos requisitos. Hay personas que, bueno, platican y comentan que una vez que se han tatuado, al tiempo determinado, no sé cuánto es exactamente, ya pueden donar. Sí, ¿Será cierto? después de un año, igual, por Ah, perfecto. ejemplo, Entonces no se salvan los que tengan no se salvan, así tatuajes. es. Igual si hay una persona que tuvo hepatitis de niño, Ajá. generalmente esos virus se eliminan, de todas formas se hacen los análisis y si la sangre resulta negativo, bueno, pues
puede ser aceptada. Un niño que está internado en el Hospital del Niño y el Adolescente morelense, ¿qué cantidad de transfusiones puede llegar a recibir? Un dato muy importante que hay que proporcionar. Muchas veces nuestros niños pueden estar en tratamiento por 1 o por 2 años. Ok. Durante este tiempo pueden requerir varias transfusiones. Por ejemplo, hasta 30, hasta 40, lo que representa un alto volumen. Sí, Quisiera claro. comentar que, por ejemplo, en lo que fue el año 2015, 2016, en el hospital se transfundieron alrededor de 5,000 productos por año. O sea, por eso hacemos estas campañas, porque a pesar de que las personas están sensibilizadas, la sociedad, realmente lo que necesitamos es mucho mayor. Aún así, tenemos los apoyos de los bancos de sangre, pero tratamos de que en ese sentido nuestros pacientes más graves y que más lo necesitan tengan la sangre disponible. Por eso hablaba de esa seguridad en la disponibilidad, porque muchas veces un niño en un día puede requerir 2, 3, 4 transfusiones. Por supuesto que nos Claro, desde cuesta, hay luego. que de verdad estar Y pendientes para el día 4 de para el día 4 de mayo. mayo. Y entendiendo, como les comentaba igual, recibimos pacientes de otros estados. Entonces muchas veces para ellos resulta difícil traer a Donantes. donantes. Y entendemos que uno puede decir, bueno, pues que vengan los de su estado, pero se trata No, no, justamente no. A poder apoyar. de Somos apoyar, muchos y de apoyar, tenemos así es. realmente, no la obligación, pero sí la necesidad de poder estar ahí ese 4 de mayo a las 7 de la A mañana. partir de la mañana, Vamos a así una es. pausa. Vamos a una pausa. Regresamos aquí en su programa de Voces Niños y continuamos platicando. Y continuamos ya nuevamente aquí en su programa de Voces Niños. Estamos platicando precisamente con el químico Domingo Sánchez Francia. Él es el subdirector de la unidad de laboratorio del Hospital del Niño y el Adolescente morelense. Y bueno, platícanos, Domingo, por favor, ¿qué tipos de sangre son los que registran mayor demanda para hacer en la donación? Bueno, más bien los tipos de sangre que obtenemos con mayor frecuencia son, por ejemplo, el cero negativo o negativo que se conoce en la población. Luego le sigue el A positivo, perdón, y luego el BRH positivo. ¿Será porque son más difíciles ese tipo de sangres o son las más comunes? Son los más comunes. Los grupos más difíciles de obtener son, por ejemplo, el O negativo. Ajá. Igual le sigue en frecuencia, por ejemplo, el grupo AB negativo, el grupo B negativo. Los grupos RH negativo son los más difíciles de obtener en nuestra población. Aunque su demanda puede llegar a ser poco frecuente, pero cuando lo necesitamos conseguir la unidad de sangre, tenemos que buscar al donador de una manera muy puntual. Y entonces, en ese sentido, sí vale la pena acudir incluso a medios de comunicación para que nos apoyen en decir, necesitamos sangre o RH negativo. ¿Qué consideras tú que es importante que la población sepa el tipo de sangre que tiene cada uno? Que nosotros Sí, sepamos. desde luego, además como parte de nuestra seguridad, porque el saber nuestro grupo sanguíneo debe ser como saber nuestro nombre y nuestros apellidos. En primera, porque comentamos, no es parte de la seguridad. En otra, porque si escuchamos que se requiere esa sangre y estamos en posibilidad de reunir los requisitos, pues vamos y Acudir, donamos. por Vamos, supuesto. así es. Oye, cuéntame una cosa, independientemente de lo que son las jornadas y la campaña que se hace ahorita para la donación de sangre en el Hospital del Niño y el Adolescente morelense, ¿se puede acudir algún otro día si no es el día 4 de mayo? Sí, claro. Cuando eso sucede, pueden ponerse en contacto con nosotros a través de la subdirección de trabajo social para que nosotros los podamos canalizar a los donadores voluntarios y altruistas. Es decir, yo amanezco un día y digo, hoy quiero ser donador. Con esas ganas. Así, con esas ganas que uno tiene, dice, pues yo quiero hoy ser donador. Vamos a hacer nuestra acción de calidad como ciudadano. Entonces pueden comunicarse con nosotros al Hospital del Niño, con la Subdirección de Trabajo Social, para que a su vez los podamos canalizar al Centro Estatal.
Y en ese sentido, pues enviarlos en forma directa, es decir, ese donador voluntario va a donar sangre para nuestro hospital, para nuestros niños, para que la sangre que ahí se obtenga se reserve para nuestros pacientes. Qué maravilla. Hace tiempo se hablaba de varias restricciones precisamente para donar. En algunas ocasiones se hablan del color de piel, como lo que comentamos anteriormente, de los tatuajes, y no sé si son impedimentos hasta la misma raza de personas para poder donar sangre en el Hospital del Niño y el Adolescente Morelense. Estas cuestiones en la actualidad pues ya no se manejan. Ya no se maneja. Lo que sí es que de pronto quizás vale la pena tener estos datos por parte del que quiera ser donador voluntario, porque en muchas ocasiones desde un punto de vista de la herencia es probable que yo tenga alguna variante antigénica, por así decirlo, es decir, alguna variante de un grupo que pudiera afectar al receptor. Ok. Pero para eso, entonces, antes, siempre por seguridad, se hacen pruebas de compatibilidad. Entonces, es muy probable que eso suceda, pero no hay ninguna restricción. Aún así, los estudios previos que se realizan, siempre con esta cuestión de seguridad, de ver esta parte que sea compatible, nos van a poner en alerta de que hay alguna cuestión propia, ¿verdad?, de la raza de una persona que interfiere con la sangre del otro. Pero esto se detecta con los estudios previos. Volvemos a comentar, no comer grasas. No comer grasa, no haber ingerido alcohol, Ok. no fumar. Y Así aquellos que tengan tatuajes no se salvan, después de un año Después de un pueden año. ser donadores. Aún así, les vuelvo a comentar, el día de la donación se hace una entrevista, ¿verdad? Ajá. Clínica, una historia clínica, se toman signos vitales porque, por ejemplo, no sé si de pronto la persona tiene hipertensión y no lo sabía, ¿ok? Se hacen algunos estudios previos del laboratorio, ¿no? Como por ejemplo, si la persona es diabética o no, y no lo sabía. Bueno, Ok. todos esos estudios los hacemos previamente y de manera rápida para decir, ¿saben qué? Este sí es un potencial donador. Por eso pueden durar hasta 3 horas máximo. Así es, por eso. Entonces, pero vale la pena, Pero vale la pena, desde definitivamente. ¿Hay un estimado de donaciones de sangre que se requieran precisamente para el Hospital del Niño y el Adolescente Morelense en esta campaña? Pues lo que pretendemos es rebasar las cifras anteriores. El año pasado, en la última campaña que hicimos en octubre, recibimos alrededor de 130 donadores, así que esperamos que esta ocasión, que la sociedad nos acompañe, los amigos, familiares, ¿verdad? Sí, Que que lo puedan estar con difundan, que nosotros, se haga así. desde luego que nos apoyen en la difusión y decir, ¿saben qué? Es importante asistir, siempre son bien recibidos en el Hospital del Niño, desde muy temprano, ¿ok? Se les espera, se les conduce, se prepara un lugar especial también para todos ellos, para que no estén con el calor, por ejemplo, ¿no? Ajá. Como les decía, les proporcionamos agua, Claro. están estos refrigerios, siempre también pues en agradecimiento a todos ellos. Y aunque tenemos un horario establecido, si de pronto alguien llega y dice, ¿sabes qué? Yo quiero ser donador, desde luego que lo recibimos, lo tomamos en cuenta. Claro, y no se les atiende. hace el feo. No, desde luego que no, al contrario, Sí. se les agradece. Se llega a tener comunicación con algún donante cuando tienen un tipo de sangre completamente distinta, que es difícil de conseguir para que en cualquier emergencia se le pudiera llamar, o no se llega a Sí, manejar así. de hecho, como parte de la base de datos que tenemos, justamente y a través de esas campañas, uno de los objetivos es que en corto tiempo podamos tener este registro de donadores voluntarios, pero ahora que sean como agrupados en pues ahora sí que en un grupo que digamos, este es nuestro grupo de voluntarios, con todos esos tipos sanguíneos y que están disponibles cuando los pacientes lo requieran. Sí, Así es tener definitivamente. como un padrón, ¿verdad?, de donadores que puedan ser localizados en casos de emergencia. Es Pues- parte del resultado que pretendemos Pues alcanzar. agradezco mucho que hayas estado aquí con No, al nosotros en contrario, este Marisela, programa. muchas gracias a ustedes por Te invitarnos. esperamos próximamente. Estuvimos platicando precisamente con el químico Domingo Sánchez Francia, que es el subdirector de la unidad de laboratorio del Hospital del Niño y el Adolescente Morelense. Soy su amiga Marisela González. Los espero la próxima semana con mucho más aquí en su programa de Voces Niños. Hasta la próxima.